Iniciamos la segunda parte del programa con protagonistas, con visitas, la gentileza de que nos acompañe y haya aceptado la invitación de estar con nosotros para hablar no solo del tema docente a nivel paritaria, sino para profundizar el tema de la educación técnica a partir de los recortes que se están generando a nivel nacional y que de alguna manera terminan afectando los presupuestos de las escuelas técnicas, fundamentalmente en la provincia de San Juan, que tiene una modalidad muy importante y que es muy requerida por muchos de los alumnos que, buscando la alternativa, encuentran en la educación técnica una buena salida a su decisión de seguir estudiando en la secundaria y que en muchos casos deja marcada un oficio pensando a futuro. Nos acompaña Daniel Quiroga. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por venir, por invitarme. Gracias. ¿Cómo es el panorama? ¿Con qué panorama se encuentran cuando a ustedes les dicen de que hay un recorte de presupuesto a nivel nacional? Bueno, no, en este aspecto nosotros somos muy duros, estamos hablando a nivel nacional con todos los diputados, los que van a quedar y los que van a entrar. En el presupuesto 2026 que presenta el Gobierno Nacional, elimina el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, en el cual está obligado el gobierno a invertir un 6% en la educación en general. Bien. Y en particular en la Ley 26058, que es la Ley de Educación Técnica, que cumplimos este año 20 años de esa ley, importantísima, fue votado por una gran mayoría, excepto por algunos pocos, en donde se empieza a financiar y darle relevancia a la educación técnica que la habíamos perdido con el gobierno de Menem, como tantas cosas que se perdieron en ese gobierno. Y nosotros entendemos que ahí en el artículo 52 es el financiamiento, que es el 0,2% de los gastos corrientes. Ustedes calculen que para el año 26 se va a sacar el 97% de este financiamiento, o sea que nos quedamos con un 7%. Y en la ley general un 50%. Es gravísimo lo que va a suceder en la historia de la República Argentina. No ha ocurrido esto, y cuando hablamos de gobiernos liberales eran los de antes. Crearon la ley, la 1420, en donde dieron la obligatoriedad a los chicos para que hicieran la primaria, obligaban a los padres a mandar a la escuela para que se dejaran de ser analfabetos. Y creo que esto no es un liberalismo, más es otra cosa. Y esto está afectando terriblemente, va directamente esta falta de inversión a los alumnos, directamente a los alumnos. En los gobiernos provinciales, el gobierno de la provincia de San Juan, en este caso, quizás se vea en figurilla para mantener las escuelas técnicas no han recibido lo que deberían haber recibido este año, para insumos, para equipamientos nuevos, qué es lo que necesita la industria y qué es lo que va a necesitar si viene la parte de minería, que no es solamente un técnico minero, un ingeniero minero. Tenemos técnicos mecánicos, especialistas, químicos, constructores, entran todos. Electricistas. Electricistas, por supuesto. Sí. Entran todas las variedades. Nuestro pensamiento con respecto a la educación técnica es que el chico que va a esa escuela tiene posibilidad de ascender socialmente. Y lo digo por experiencia yo soy director de una escuela con licencia y logramos hacer la escuela porque con los profes y los alumnos de esa época veíamos que había escuela y nosotros estábamos en una escuela rancho. Sí. Y ustedes se ven con la EPET 5. Sí. Logramos conseguir el terreno por ley y logramos construirla. Claro. Y fue modelo para el país. Nosotros no tenemos que olvidarnos, los sanjuaninos, que el técnico en administración de empresas se crea acá, que eso surge de un centro de formación profesional de mujeres. Las chicas y los profesores lucharon para que fuera la ENEP número 2. No nos tenemos que olvidar que computación nace en la EP número 4 por iniciativa de docentes y directivos sanjuaninos. Que energía alternativa con orientación a energía solar nace de la impronta y la decisión de profesores y directivos que veían lo que está ocurriendo ahora, y nace acá en San Juan y es modelo. Que la vieron antes, utilizando los términos de ahora.
Ahora la carrera se llama técnicos en energía. Por eso, y si me remito a este desfinanciamiento, es gravísimo, y si los diputados, los senadores de la provincia de San Juan pongan las barbas en remojo, porque esto lo va a sufrir directamente el alumno, el pueblo de la provincia de San Juan. Sí, ¿esto es un proyecto o ya está aprobado o pinta, digo, para que sea aprobado en el Congreso, digamos? En la Comisión de Educación se aprueba, en la Comisión de Presupuesto de la Nación se aprueba, empata 20-20 y lo aprueba Venegas Lynch, el presupuesto en general. Lo único que se ha observado es el artículo 30 de este presupuesto, que habla del financiamiento de la educación y de ciencia y tecnología. A ver, nosotros si pensando, ¿qué desarrolla un país? ¿Vender materia prima o elaborar esa materia prima y generar puestos de trabajo? Estamos viendo la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo justamente porque abrieron indiscriminadamente la exportación, y un empresario, un inversor que dice, no, me conviene exportar que fabricar acá, y eso nos va a perjudicar a todos. Y no era el ideario de Sarmiento. Creo que el primero se crea la Escuela de Minas en Catamarca, la Escuela de Minas acá en la provincia de San Juan. Bueno, y después se convierte en escuela industrial y luego se convierte en escuela de enología. Fíjese la historia que tenemos de San Juan, tratando de darle valor al producto agregado que produce San Juan, o que produciría en ese momento San Juan, y nosotros con este tipo de políticas que ya la hemos vivido con Cavallo y Martínez Dios, la hemos vivido con Menem y compañía y Cavallo, y lo volvemos a repetir ahora. O sea que no aprendemos de los errores que nos da la historia, y es grave más en educación que fundamental. Y esto viene a colación a lo que sucede en las paritarias ahora. Sería lindo hablar un poquito de paritaria, la cual ha sido rechazada por unanimidad de los tres gremios, y por nosotros ha sido rechazada, porque pensamos que el docente es el que le da sustento a la educación, y siempre ha sido marginado por los gobiernos anteriores, que ha sido una lucha tremenda llevar todos los ítems a que sean remunerativos y algunos bonificables. ¿Qué quiere ser remunerativos? Que todos aportan a la jubilación y a la obra social. Y bonificable solamente es el radio y la antigüedad. Pensemos que un docente está ganando, que recién se inicia, alrededor de 700.000 pesos. Y uno que lleva 30 años llega a los 1.300, 1.350 pesos. En bruto. Entonces, un docente con 30 años de antigüedad a mitad de vida, porque le falta un rato para jubilarse. Es el promedio, sí. Que es el promedio que tiene San Juan, está de sueldo 1.350.000 pesos, a lo que hay que hacerle los descuentos pertinentes. Por supuesto, alrededor del 21,5%, el 21%. Y bueno, la lucha que tenemos nosotros es recomponer ese salario. Hemos venido trabajando con el IPC y puntos al nomenclador, que es la recomposición real de nuestro salario. Esos puntos llegaban a completar los 500 puntos. Sí. Que es lo que en plenario de delegados y en plenario se aprueba. Pero a su vez se pide un bono, pensando en ese bono que también beneficia a todo el espectro administrativo, policía, Fuerzas Armadas, todo. El bono que se pedía era 150.000 pesos para enero, y el IPC de enero. Bueno, esto fue con otra contrapropuesta. ¿Cuál fue esa contrapropuesta? Darnos el bono en enero, nada, ni IPC en enero no, que vendría a ser de diciembre, o sea, el índice inflacionario de diciembre, nada en febrero y recién un 5% en marzo. Y eso nos pareció una barbaridad, no es plata que es la que necesita el trabajador. Así que fue rechazado en términos bastante problemáticos, porque también existe, que yo me enojé muy mucho en la reunión del 13, porque hubo un funcionario que no puede hablar mal de los docentes, porque como recién le decía a ustedes, hay políticos malos y políticos buenos, hay periodistas buenos y periodistas malos, hay docentes malos y docentes buenos, hay trabajadores buenos y trabajadores malos. Lo único que tienen que corregirlo nada más, pero no puedes meter a todos en la bolsa.
Yo no puedo decir que todos los políticos son malos porque hay políticos excelentes, ni puedo decir que hay periodistas malos. Entonces eso agrava la situación, más otras situaciones que se plantean en la paritaria. Y esto lo vengo a colación porque nosotros rechazamos, pero totalmente porque no tiene sentido el ofrecimiento que nos da el gobierno de la provincia de San Juan. En una situación crítica que estamos viviendo, con la posibilidad de crecer, siempre recuerdo haber hecho alguna entrevista, no sé si tuvo que ver con su escuela cuando era docente, y me quedó marcado aquello de que los alumnos llevaban hasta el banquito, porque no tenían. O sea, ¿cuánto pasó de eso? Y 25 años. O sea... 25, 27 años, no, 25 ¿Qué escuela años era? Porque, la número 5. Era su escuela, Sí. a la que después se le hizo un edificio. Sí. Y que estaba hermoso además. Ahora, ¿vamos a volver a lo mismo? Vamos a tener que volver a lo mismo. Fíjese que llevábamos... O sea, no se puede cerrar un establecimiento, digo, por un desfinanciamiento. No sé si me explico. O sea, ¿cómo siguen? O alguien va a tener que... Claro, ¿cómo funciona? que poner las Bueno, barbas. yo le explico cómo funcionamos en la década del 90, porque recordemos que el sistema secundario y superior se pasó a las provincias, pero sin presupuesto. O no lo vimos al presupuesto, pero era sin presupuesto. Uno lee la ley de traspaso y fue sin presupuesto. Época de que las escuelas nacionales pasaron a la órbita provincial. Las Las ENET pasaron a AEPET, exactamente. Y bueno, sobrevivimos con mucho esfuerzo de esos docentes de esa época que laburaron para mantener las escuelas, poniendo plata de su bolsillo, a veces poniendo plata de su bolsillo para darle de comer a los alumnos. Y que sigue sucediendo ahora. Quizá en mayor medida porque es mucho más grande. La obligatoriedad de la secundaria nos lleva a esto. Pero encima de eso nos implantaron un sistema que no era propio argentino, que fue la EGB3 y Polimoda. Con el agravante Español. que acá en San Juan, no sé si era español, pero no era Creo que argentino. sí. Con el agravante que acá en San Juan se le puso el 7º año a la secundaria. Más daño se le hizo al chico. Y bueno, se le atribuye quizás el fracaso educativo a los docentes. Yo creo que no es los docentes. El fracaso educativo viene de políticas educacionales mal implementadas y no persistir en esto. Eso es lo que no tiene que cometer ningún gobierno y si quiere realmente a cada uno de los habitantes de nuestro país y de nuestra provincia. Hoy las carreras tienen 7 años, ¿no? Algunas. Tenemos 7 años, acaba de enviar un proyecto donde quieren que las provincias van a tener la libertad de elegir que las carreras de técnico puedan ser, en este caso en la provincia, de 6 años o de 7. ¿Por qué de 7 años la carrera y antes era de 6 años la carrera de técnico? Y por una sencilla razón, el chico cumple a los 18 años la mayoría de edad y tenemos leyes que dicen que un menor no puede trabajar. ¿Entiende? Entonces el técnico a nivel secundario tiene responsabilidad civil y penal. Una vez que sale técnico constructor, técnico químico. En la escuela de enología también, claro, sí. La escuela de enología. Van a bodega los chicos. A veces. No solamente la bodega, la escuela de enología salen técnicos en agroindustriales. Si hacen mal un dulce con, qué sé yo, pueden matar a personas. Claro. Ha sucedido con el vino. Sí, tal cual. Acá en San Juan. Sí. Entonces, nos preocupa esas políticas que son de achique presupuestario. Un año menos en educación. Yo recuerdo que había una ministra que nos decía que podíamos tener hasta 45 alumnos en el aula. Y a la vista está lo que resulta. Aquel que yo he hecho la secundaria, ustedes han hecho la secundaria y saben lo que es un niño adolescente. Tener 45 niños adolescentes, una profesora de matemática, es terrible. Una locura. No lo entiende. O una profesora de lengua. Por más que utilice todas las técnicas, vayan a pregunten en otros países desarrollados la cantidad de alumnos que tienen. ¿Y qué significa eso? Meter más alumnos, son menos escuelas, menos divisiones y es muy fácil. Eso es lo que se hacía en la década del 90. Espero que los dirigentes políticos aprendan de esas experiencias de la historia para que no vuelva a ocurrir. Ojalá que no.
Daniel, gracias por su tiempo, un placer enorme y bueno, ojalá haya muchos docentes con ganas de construir escuelas. Estaría bueno eso, como les tocó a ustedes en su momento. Y sí, Debe ser motivo de orgullo además. hay docentes y ustedes no sé si han estado en la muestra, porque se hizo una muestra, diferentes muestras en la semana pasada, justamente festejando esta ley de educación técnica. Y bueno, el viernes ustedes vieron la cantidad de escuelas que fueron y esas escuelas fueron, los docentes utilizaron sus vehículos para llevar las muestras. Claro. Todo el movimiento lo hizo la escuela junto con sus docentes. Y eso hay que valorizarlo, pero también hay que valorizarlo en la parte económica. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias. Daniel Quiroga, secretario general de AMED, contándonos acerca de esto que está aconteciendo y ojalá que nos llegue al objetivo que se busca para no desfinanciar precisamente la educación técnica tan importante en la Argentina. Siempre me acuerdo de mi papá, que era alumno de la escuela industrial, y cuando ya estaba listo para arrancar su carrera de ingeniería, decidió seguir trabajando en el taller. De alguna manera todos tenemos a alguien cercano que pasó por una escuela técnica y que aprendió un oficio que es muy importante. Lo era antes y lo es también ahora.